Bueno, bien, la charla que voy a presentar es la de compuestos bioactivos y polímeros, que es un poco lo que estamos haciendo con los chicos y usando siempre síntesis orgánica, que es en lo que en realidad fue mi doctorado inicialmente. Bueno, las últimas tendencias de los últimos años es justamente usar materiales que vengan de la biomasa como sustitutos de reactivos y compuestos para la síntesis de nuevos compuestos o materiales. En este sentido, justamente, de los compuestos de la biomasa, los hidratos de carbono suelen ser los que son uno de los más abundantes y además son muy útiles justamente porque tienen abundancia, vitalidad y bajo ver con la relación con la parte biológica, y los hidratos de carbono en el organismo participan de muchos procesos de señalización, reconocimiento y comunicación intra y intercelular, además de que son blancos celulares moleculares y median la unión con patógenos. En este contexto se me propone realizar la tesis en la síntesis de glicomiméticos, en particular tioglicomiméticos, para inhibición de enzimas, en particular una paradigmática que es la de la E. coli. Rápidamente, no voy a entrar en mucho detenimiento de lo que fue esto de la tesis. Los tioligosacáridos, que son los que nosotros trabajamos, tenían azufre en reemplazo de oxígenos, y en particular nosotros trabajamos con los que tienen azufre en la unión interglicosídica. La idea era que como conservaban la estructura general de los análogos naturales, podían ser reconocidos por las enzimas y a su vez generar la inhibición de la misma, y además mantenían la solubilidad en agua. Entonces es así como de manera general, hicimos mucha síntesis orgánica, porque con Oscar no se hace más que mucha síntesis orgánica. Entonces hicimos distintos métodos para abordar la síntesis de glicomiméticos. En algunos casos hicimos adiciones de Michael, en otros casos hicimos aperturas de epóxidos de nonas, siempre usando como nucleófilos las nucleosaldosas. Luego también aperturas de epóxidos comunes y de tiranos. En todos los casos, la tialdosa atacaba nucleofílicamente a algún carbono cargado positivamente, y por suerte todos estos venían a partir de una nona. En ese sentido, la parte que a mí me gustaba era complementar esta formación tan dura de la síntesis orgánica con los estudios biológicos. Y es así como hemos hecho cinética silicarinamente muy básico, porque mi know-how de cinética enzimática llegaba hasta ahí. Y entonces hemos tenido inhibidores competitivos, de tipo mixto, y también no competitivos. Es así como cuando termino la tesis quería que en mi formación vayamos a algo que complemente esto, no que se quede solamente en la síntesis y en esta inhibición. Y vine con una panza así a hablar con Fabio, y le digo: Fabio, quiero hacer un postdoc, y Fabio me propone trabajar justamente en cristales líquidos, en una nueva síntesis que habían puesto a punto el doctor Seltzer, con él, junto con Florencia Secchi, que era usar los trifenilenos como mesógenos. Y bueno, es así como me dice: ¿qué tal si armamos un plan? Y entonces, usando esa síntesis que estaba puesta a punto ya en el laboratorio, la idea era justamente generar algún tipo de polímeros que nos den estas propiedades. Y es así. Entonces, quiero aclarar que a Fabio no se lo considero un excelente químico, sino una excelente persona, y todo el grupo de la leucemia me ha contribuido a que mi pasaje acá, he tenido un excelente pasaje acá y he conocido gente genial. Y entonces me ayudaron también mucho en mi trabajo de investigación. Es así como sintetizamos el 2,7-trifenileno, y luego teníamos que funcionalizar para generar de alguna manera grupos aminos terminales. Entonces, dice el Twitter ya era obvio que iba a oficial. ¿Cómo que se pone el entero? Entonces lo que hicimos fue tratar este trifenileno, que por medio de una eterificación de Williamson íbamos a sustituir este bromo, íbamos a tener estas cadenitas sustituyendo los oxidinos fenólicos con un bromo terminal, y luego lo que hicimos fue, teníamos que llegar de alguna manera al amino, y se nos ocurrió que una sustitución de ese bromo por ácida de sodio era un precursor ideal para eso. Y lo que hicimos fue justamente un tratamiento de una sustitución nucleofílica teniendo el compuesto diácido, que luego, por una reacción de Staudinger, nos permitió obtener los diaminos
que íbamos a trabajar. Hasta ahí estaba bárbaro, porque además a medida que íbamos aprendiendo sobre la síntesis, también íbamos caracterizando los productos, cosas que a veces no usamos todas las técnicas disponibles en orgánica. Entonces, no solo lo hacíamos con la técnica clásica, nosotros hacíamos el RNN, en el cual, si bien no tan toda la parte esta era todo igual porque eran los hexilos, y que otra parte era igual porque eran los aromáticos, sino que la gran diferencia se veía en el metileno que estaba vecino al grupo que se sustituía. Entonces nos íbamos dando cuenta que reaccionaba, pero Fabio me dice algo más rápido, y entonces ahí es que empezamos a usar mucho el IR. Y entonces con el IR veíamos la posición de la banda del ácido, que desaparecía cuando nosotros teníamos el amino, y entonces era una forma rápida de saber que la reacción había ocurrido y teníamos el compuesto que queríamos. Obviamente todos estos compuestos, previo a hacer la polimerización, los fuimos estudiando por microscopía óptica polarizada, algo que tampoco habíamos trabajado nunca en orgánica, y podíamos ver que tenían birrefringencia, lo cual nos ponía contentos, pero cuando hacíamos el DRX, que ahí estuvo Gaby colaborándonos todo el tiempo para sostener el compuesto, veíamos que lo podíamos atribuir a una fase hemisicúbica micelar, lo cual no justificaba la birrefringencia que nosotros veíamos. Entonces, nos quedó eso todavía que nos queda analizar bien con Fabio qué va a hacer, pero tuvimos lindas texturas refringentes para distintos compuestos. También los estudiamos con DCC y veíamos la función y la energía asociada con eso. De todo esto, mientras seguíamos aprendiendo, yo seguía aprendiendo, empezamos a tratar de polimerizar. Y estos fueron mis primeros inicios en las polimerizaciones, que después ya derivó en lo que después hice más adelante en la carrera. Intentamos distintos métodos de polimerizaciones con diácidos pequeños, y hicimos los IR, veíamos la presencia de carbonilo, dijimos, tenemos polímeros. Lo raro era la solubilidad, que era un poco baja, y el patrón de difracción de los azúcares no nos daba mucha información. Sí tenían birrefringencia, pero ya era raro que en el RNN no veíamos extremo terminal como para poder estimar un peso molecular. O era muy grande, o era que era algo raro. Cuando Martín Gong, muy generosamente nos hizo todos los GPC, vimos que eran cosas pequeñas. Ver qué otra cosa estábamos haciendo, pero estos compuestos algunos presentaban como propiedades gelificantes. Entonces Fabio se puso en contacto con Pablo y me propone sintetizar los monoaminos derivados de distintos largos de cadena, que por suerte en colaboración con Pablo de Chena resultaron formar geles con alcoholes de bajo peso molecular, y también eran sensibles al pH y sirvieron como plataformas moleculares. Entonces, si bien esto nos termina fatal de cerrar con Fabio, esto me dio un indicio de que cuando tenía que empezar mi carrera de investigador, quería algo que no sea ni muy duro sintéticamente, ni tampoco que también pueda complementarse con la parte de las propiedades. Y es así como en mi entrada a la carrera decidí que era bueno empezar con esto de las polimerizaciones, pero usando también el know-how que venía de los monómeros que venían de la biomasa. Y es así como sabíamos que la tendencia actual es que los polímeros se usen con materiales de la biomasa, y los hidratos de carbono no lo eran. ¿Por qué? Porque justamente estos tardan, los que son de origen fósil tardan años en degradarse. Decidimos que podíamos plantear un plan que tendría materiales que estén basados en hidrato de carbono, que era esperable que presenten una mejor biodegradabilidad. Es así como de estos materiales había muchos investigadores que estaban trabajando, y decidimos que estaba bueno porque presentaban alta biodisponibilidad, se esperaba que sean tengan mejor biodegradabilidad, eran además ricos en funcionalidades, de manera que uno podía funcionalizarlos de manera ortogonal, tenían validez estereoquímica, se esperaba que tengan mejor biocompatibilidad y bajo costo. Y como a mí siempre me interesó la parte biológica, pensábamos que un material con estas propiedades podía tener algún tipo de aplicación en lo que sean dispositivos biomédicos, y eran bordes de construcción prometedores. Entonces, es así como empezó mi pelea con los polímeros, y entonces empezamos a sintetizar polímeros que tengan hidratos de carbono en su estructura. Habíamos visto que en todo lo que es biomedicina, muchas veces se usan polímeros que son segmentados, que tienen un segmento que es blando, que es de una larga cadena más grande, como puede ser un poliéster, y después tenían segmentos más rígidos,
que en este caso le iba a cumplir la función el poliuretano. Entonces la idea era usar el azúcar, la parte del segmento blando, y usar un diácido mineral también de origen vegetal para que sea todo biobasado, y un poliuretano que en este punto nos convenía que sea uno comercial como el HMDI o el MDI. Para verificar que la influencia del hidrato de carbono iba a ser la que nos cambie las propiedades, también sintetizamos el análogo que no tenía oxidrilos, que es el del pentanodiol. Y entonces hicimos las reacciones, no voy a entrar en mucho detenimiento, pero bueno, a partir del xilitol, no la xilosal, confundí ahí el escribirlo, el xilitol protegimos ortogonalmente esto con grupos sililos en los primarios y con grupos silos, los oxidrilos secundarios, porque no queríamos que haya polimerización con ninguno de esos oxidrilos. Si bien sabíamos que la reactividad del primario iba a predominar sobre la del secundario, preferimos tenerlos bloqueados para que únicamente reaccione al extremo terminal. Entonces, una desprotección única del oxidrilo terminal con fluoruro de tetrabutylamonio nos permitía tener nuestro monómero diólico. Entonces, obviamente, lo caracterizamos completamente, observamos todas las señales y pudimos asignar completamente el espectro al compuesto del monómero que queríamos. Ahora restaba hacer la polimerización. La polimerización la hicimos justamente con un diácido, también derivado de un compuesto natural, de un aceite, pero en fusión, porque era lo que queríamos, que tengan altos pesos moleculares para que formen el segmento blando lindo y después tener el otro segmento más rígido, los polímeros segmentados. El primer inconveniente fue darme cuenta que si uso cantidades equimolares iba a tener un extremo con diácido y el otro extremo que termina en diol. Entonces necesitaba agregar más diol para tener el poliéster que termine en los dos extremos con OH. Lo caracterizamos, lo obtuvimos y luego hicimos el siguiente paso de reacción con el poliuretano, con el isocianato. De esa manera obtuvimos estos polímeros que mostraban señales ya bien anchas características de polímeros. Teníamos problemas con la solubilidad, indicando que había una porción que debía tener un peso mayor, molecular mayor, y que por eso no se solubilizaba, y que los que se estaban solubilizando eran los oligómeros de menor peso molecular. Y observamos señales que podrían corresponderse con la unión uretano, que confirmaría dicha enlace, y que se corroboraron cuando hicimos la espectroscopía bidimensional. Bien, este procedimiento estaba bárbaro, pero nosotros queríamos tener cosas que sean más solubles en agua, y con esos bencilos protegidos, los oxidrilos, no lo íbamos a tener. Por lo tanto, lo que hicimos a continuación fue una hidrogenólisis, y cuando hicimos la hidrogenólisis el tema es que no es completa. Y entonces tuvimos parciales completas. Hicimos los espectros, los pudimos caracterizar, y la misma metodología la extendimos hacia el disocianato de difenilmetanol. Todos estos compuestos los caracterizamos por GPC, y Martín me los pasó. Y Martín en un momento se me ríe porque dice, sí, empezó a aumentar el peso molecular cuando pasamos del poliéster al poliuretano y después baja. El tema de por lo que bajaba el peso molecular era que justamente no eran solubles y le quedaba la mayor porción del poliuretano, poliuretano sin solubilizar, y no lo podíamos analizar por GPC. Pero lo que era interesante era la estabilidad que presentaban algunos de los compuestos, y que era lógico que después de la hidrogenólisis se hagan menos estables. Y presentaban interesantes TGs para poder manejar. Entonces, teniendo esto en cuenta, y con todo esto que hemos empezado a aprender sobre los polímeros, es que después de muchos años empecé a trabajar con el grupo de mi madre, Norma, ya todos la conocen, no voy a negar que mi madre, a pesar de que mucha gente me cuestionó en un momento que podemos trabajar conjuntamente, pero si alguien conoce a mi madre sabe que los hace trabajar el 100% del tiempo. Entonces, en el marco de la tesis de Carlos lo que hizo fue lo siguiente: él agarró la caña de azúcar y había extraído los distintos componentes, la celulosa y la hemicelulosa. Y entonces quedaba la lignina sin utilizar, y él quería mostrar que en su tesis era, como que era en la economía circular, estaba rondeando todo lo que era su tesis. Y entonces se nos ocurrió que, ¿qué tal si hacíamos copolímeros que sean anfifílicos, o sea, con hidratos de carbono? Ay. Piki.
¿Se me ve el chico? ¿Quién te la paso yo? No, es que el problema es que dice connecting. Acá es como que se desconectó. No sé por qué hace eso. Bueno, si no lo cierro acá. Se deja de transmitir, pues. Cierro y chao. Sí, se cerró esto. Bueno. Ya, después cualquier cosa que cuando vuelva. Bueno, entonces, en el marco de la tesis de Carlos Ramírez, entonces dijimos, tratemos de juntar un poco la hidrofilia del oxalato de carbono con estos compuestos aromáticos que no eran que eran hidrofóbicos, básicamente. Y entonces, lo primero que dijimos es trabajar con la lignina no estaba muy bueno, porque esto me generaría muchos problemas de cuanto a que no sabíamos si iba a dar la reacción o no. Entonces dijimos, busquemos quiénes son los monómeros, las unidades monoméricas que salen a partir de la lignina. Eran estos alcoholes que tenían en general un doble enlace y muchas veces tenían fenoles. Entonces decidimos usar unos compuestos modelos para ensayar la polimerización y luego extrapolarlos a la lignina para usar todo lo de la caña de azúcar. Entonces, como compuestos modelos, iniciamos dos series de compuestos, uno con el alcohol bencílico y otro con el alcohol sinamídico, y como necesitamos generar, de alguna manera, compuestos que sean reactivos, lo que hicimos fue una derivatización de esos compuestos con ácido metacrílico, en dos condiciones distintas: activación con cloruro de tiamino, generando el cloruro de ácido, o con dicicloxilus de urea. En todos los casos obtuvimos los monómeros con muy buenos rendimientos y ahora era necesario tener el monómero derivado del azúcar. Como los azúcares tenemos todos los problemas del mundo, siempre son muy hidrofílicos, hicimos el derivado del disopropilidén, de la glucosa, que me dejaba libre el oxidrilo de carbono 3, que era factible de luego generar una esterificación con ácido metacrílico en las mismas condiciones antes mencionadas y obtener así el monómero del azúcar. ¿Por qué lo protegimos como disopropilidén? Porque fácilmente en medio ácido esos disopropilidén se saltan y entonces recuperaba de esa manera la función hidrofílica que era necesaria. Ya habíamos probado antes que los bencilos eran difíciles de sacar, incluso por glucogenólisis, y no era fácil de transferir eso. Y entonces dijimos, tiene que ser algo que, si lo queremos poder transferir, tiene que ser de fácil reacción. Y entonces hicimos este monómero. Y en el medio de todo esto viene el grupo del doctor Romanelli y nos plantea que tiene unos catalizadores que estaban soportados sobre sílice y nos dice, ¿por qué no prueban la reacción con estos catalizadores? Que además lo que nos generaba era que podíamos reusarlos varias veces y recuperar el catalizador después de la reacción, evitando sus productos secundarios, y encima podíamos usar microondas, lo cual acortaron mucho los tiempos de reacción. Así que teníamos 3 metodologías para hacer con los mismos monómeros. Y bueno, entonces lo primero que hicimos fue la síntesis de los homopolímeros, tanto del azúcar como de los derivados aromáticos, para tener un estándar sobre qué comparar cuando hagamos los copolímeros. Como siempre, nuestra analítica de químicos orgánicos hace que lo primero que hagamos es un espectro. En la parte de arriba tengo el monómero, los dos monómeros. En naranja es el homopolímero del azúcar, el homopolímero del derivado de alcohol y aromático, y en el medio el copolímero. Lo que era interesante es que, obviamente, en el copolímero teníamos las señales, eran la suma de las señales de los dos homopolímeros, con lo cual estaba bueno porque estábamos hablando de que ya teníamos ambas unidades en el copolímero. Y además, lo otro interesante era que, si bien habíamos ensayado distintas proporciones, tanto para el azúcar como para el derivado aromático, se incorporaban en el copolímero en la misma relación, tanto azúcar como compuesto aromático. Entonces luego caracterizamos, por suerte todos estos copolímeros eran estables hasta temperaturas mayores de 300 grados, gracias Martín de vuelta. Mostraban una TG que iba acorde al aumento que la TG, con una tendencia clara, que era que a medida que aumentaba la proporción de azúcar en el copolímero, aumentaba la TG, y esto hablaba un poco de cómo estaban arreglados y del tipo de interacciones que había entre los azúcares, que no existía, se ve, con los compuestos aromáticos. Hicimos ángulo de contacto que mostraba una mayor hidrofilia, pero tampoco era claro, y eso es porque todavía teníamos el azúcar protegido.
y lo caracterizamos todo por GPC, teniendo pesos moleculares que van entre alrededor de 25.000 para arriba y para abajo, dependiendo del compuesto que se trataba. Entonces, todos estos compuestos, después decidimos que era momento de desprotegerlos, y esto fue lo que hizo Carlos ya en los últimos de su tesis, apurado por mí y por Nancy, que es la directora también de la tesis de Carlos. Yo simplemente soy una colaboradora, y lo desprotegimos con fórmico y se obtuvo así el copolímero que tenía ya una funcionalidad hidrofílica clara. En el espectro de IR empezamos a ver el aumento de los estiramientos correspondientes a los hidroxilos, y además también la parte del acetal, las señales correspondientes al acetal empezaban a desaparecer. ¿Y para qué los queríamos usar? Porque justamente hay algo que habíamos visto en la industria del petróleo, que es que lo que tiene muchos problemas con los asfaltenos, que son compuestos de esa estructura aromática que en realidad lo que tienen el problema es que se les mezcla con el petróleo. Entonces una forma de sacarlo era generar un polímero anfifílico que pueda coordinarse, esperemos, y eso es lo que nos queda hacer, con los asfaltenos y que sea soluble en agua de manera que se pueda separar a medida que se esté extrayendo el petróleo y se vaya con el agua. Y además, si encima era un compuesto de la biomasa, mejoramos la biodegradabilidad. Bien. Ya habiendo hecho esto, dijimos es momento de pasar a la lignina. Y esto sí es lo último, y es lo que queda terminar para Carlos, que es que agarramos, se agarró la lignina, y apagué todo. Se esterificó, que ocurría muchas veces en los anillos fenólicos, que también era esperable, y luego se polimerizó con el azúcar y se obtuvo así los derivados de la lignina con azúcares. La proporción de las señales del azúcar era muy pequeña, pero la evidenciamos fácilmente porque aparecían los isopropiliden en el espectro final. Bueno, todo esto era bárbaro con el área de los polímeros, pero yo no quería dejar de lado tampoco lo que me gustaba a mí, que también era un poco la aplicación biológica. Y es así como planteamos la tesis del licenciado Emilio Ferrería Kreiber, que lo que trabajó fue con polímeros, que lo que le queríamos hacer era unirle por grafting en anillos arquidónicos, que son anillos que tienen muy interesantes propiedades biológicas, y esto lo hicimos con Mirta, que es experta en lo que son acridonas. Y entonces, Mirta y yo lo estamos dirigiendo, entonces sabíamos que las acridonas tenían propiedades antibacteriales, antidengue, bueno, anticandiasis, antivirales y anti-Alzheimer, antitumorales y antimarálgicos. Entonces, ¿cuál es la idea de la tesis de Emilio? Que el problema que tienen estas acridonas para usar per se es que tienen una baja solubilidad en sistemas acuosos. Y eso es debido justamente a no solo los enlaces de hidrógeno que se van generando entre los grupos de amino y carbonilo, sino que además tengo el pistatin, aprendí eso acá con Fabio, que existía, que no lo trabajábamos tanto. Y entonces eso genera una baja solubilidad. Entonces nuestra idea y la tesis de Emilio es generar nuevas acridonas que sean biológicamente activas y unirlas a polímeros para hacer como un delivery hacia la zona y poder liberarlos en el medio del organismo en lugares específicos y mejorar así la solubilidad. Y entonces la idea es unir los polímeros que sean ya comerciales, no es polímeros que sinteticemos, sino que ya estén usados en biomedicina. En ese sentido, Emilio, y lo que voy a presentar ahora es algo que trabajó Emilio con Fabián y que Martín estuvo ahí trabajando en la caracterización conjunta por fluorescencia y por Raman, de compuestos que la síntesis implicaba compuestos halogenados, en los cuales teníamos cloros en los sustituyentes y que presentaban un interesante espectro de fluorescencia que variaba dependiendo de la longitud de la excitación. Y era prometedor porque si no encontrábamos también las propiedades antivirales que esperábamos, también pueden ser usados como sensores. Luego, para poder unirlos per se al anillo, esa acridona no se iba a poder unir a un polímero. Entonces necesitábamos generarle un linker que sea reactivo y que nos permita unirlo a una plataforma polimérica. Así es como decidimos que la posición donde se puede modificar más eficientemente es en el nitrógeno. Entonces lo trabajamos con un bromoéster, porque por medio de la sustitución obteníamos así el derivado protegido con el éster, que es el que se muestra a continuación, en donde veríamos todas las señales del bromo valérico, y luego, por una desprotección, obteníamos el grupo ácido, que ese sí era capaz de reaccionar con una plataforma, con un polímero comercial, generando este grafting hacia polímero.
Entonces, le dijimos el polivinilalcohol, primero por varias cosas, porque es de fácil preparación, es biocompatible, hidrofílico, y que demuestra estabilidad mecánica y química, y porque además ella se está usando en aplicaciones biomédicas como lente de contacto, polímeros memoria, drug delivery. Y entonces es que lo que planteamos es que, y es lo que ahora tiene que hacer Emilio, porque todos estos llegó hasta la parte de tener el ácido, es hacer una reacción de esterificación con esto. Lo que vamos a hacer es tratar de seguir este compuesto final, como tiene absorción al UV, para ver la incorporación de la anhidrógeno por UV y poder calcular más o menos el porcentaje de incorporación. Y luego, en colaboración con la gente del cuarto piso, el grupo de Silvia García, nos van a hacer bueno, Emilio va a ir a también poner manos en el asunto de empezar a ver los ensayos biológicos antivirales de las acridonas libres y las acridonas con el polímero, a ver si realmente mejora la actividad, el hecho de tenerlos con un polímero y la solubilidad. Bien, otra de las posibilidades es también trabajar con el ácido poliacrílico, que también tiene aplicaciones biológicas, y la idea es justamente funcionalizar esto como alcohol para luego hacer la misma reacción y tener un enlace hidrolizable. Bueno, y hasta ahí era todo lo que era lo de Emilio, que conjugaba los polímeros con las unidades acridónicas. Entre medio de toda mi vida, que era un despiole, vino un día Oscar y me propone que tiene un convenio con una empresa y la Universidad Nacional de Tucumán, en el cual querían modificar químicamente tetraciclinas. Y esto capaz que alguien ya me escuchó en alguna de las charlas estas de interfacultades. Y entonces empezamos a dirigir a Agustín lo que son las modificaciones químicas de tetraciclina. ¿Y por qué le era esto? Porque, ya como lo voy a contar después, se vio que antibióticos como la tetraciclina estaban involucrados, podían ser posibles terapéuticos para el tratamiento de enfermedades como la del Parkinson. Entonces, ¿qué son las tetraciclinas? Son estos sistemas ampliamente conjugados que tienen anillos aromáticos y los desenlaces alfa saturados. Tienen todas estructuras en común y lo que se sabe es que en lo que tiene que ver con estudios de SAR, la parte superior es la que está involucrada en la actividad antibiótica, la parte inferior es la que se descubrió que es la que interacciona con la proteína esta que como que funciona mal en el momento de la enfermedad del Parkinson, que se va doblando, y que es la alfa-linucleína, y entonces nos queda muy poco lugar para hacer modificaciones químicas. Y entonces, sabiendo esto, estos eran los papers que dieron lugar esto, porque la doctora Chain en la Universidad Nacional de Tucumán descubrió que este antibiótico evitaba el plegamiento de la alfa-linucleína, y entonces el gran problema que tiene cualquier antibiótico, ya lo sabemos, es la generación de resistencia antibiótica. Por lo tanto, la modificación química necesitaba ser en busca de una forma de eliminar esa resistencia antibiótica y a su vez mejorar justamente el atravesar la barrera hematoencefálica. Sabíamos que se unía la alfa-sinucleína eficientemente. Sabíamos que atravesaba eficientemente la barrera hematoencefálica, pero que tenía el problema de la actividad antibiótica. Y también sabíamos que la dopamina, que es el único tratamiento que hoy se conoce para la enfermedad del Parkinson, no atraviesa bien eficientemente la barrera hematoencefálica. Entonces la idea que surgió es que utilizar esta doxiciclina, que ya le quitaríamos la actividad antibiótica, como un carrier para la dopamina. O sea que ya que esta atravesada, llevar adentro la dopamina para que sea de mejor acceso en el cerebro. Esto se hizo en el marco de un convenio, en el cual estaba el CIDECAR a cargo de la doctora Arela, estaba la Universidad Nacional de Tucumán a cargo de la doctora Chain, y la empresa que estaba financiando esto era Skybio. Entonces, lo primero que hicimos fue modificar para sacar la actividad. En esto empezó a trabajar inicialmente Martín Long también en los primeros ensayos, y lo que se hizo fue primero una permetilación de ese grupo amino para que luego, mediante una reducción, se obtenga este derivado en el cual carecía ya del dimetilamino. Se mandó este compuesto en la Universidad Nacional de Tucumán y se vio que había disminuido enormemente la actividad antibiótica. Entonces esto estaba muy bueno, porque además seguía manteniendo la interacción con la alfa-sinucleína.
Luego necesitamos generar un linker para poder unir la dopamina covalentemente. Y entonces lo que hicimos fue una migración que luego de una hidrogenólisis permitía obtener un grupo amino factible de, luego por un enlace amida, unir a la dopamina. En una síntesis del tipo convergente, lo que hicimos fue trabajar después con la dopamina. Estos fenoles libres generaban mucha molestia, el amino también, entonces necesitábamos proteger ortogonalmente. Se protegió con Boc primero el amino y los bencilos y los fenoles como bencilos, y luego se protegió selectivamente esta unión Boc, generando después el linker, que era con un diácido que nos permitía unir al otro amino de la doxiciclina. Agustín se peleó mucho hasta que consiguió generar este acoplamiento, probó miles de agentes acoplantes y el que mejor le resultó es el cloroformato de tiro, y luego acopló con la D5 y obtuvo este derivado, que si ven, el único problema que tenemos es que estos fenoles, que son los que interactúan con los receptores dopaminérgicos, están protegidos como vencidos. Por lo tanto, sí o sí teníamos una desprotección de ellos mismos y se hizo con hidrogenólisis. Y así se obtuvo este compuesto, que por suerte lo pudimos caracterizar completamente. Estaban las señales de la dopamina, las señales de la doxiciclina, todas las señales las pudimos asignar, y los masas por suerte nos daban que teníamos ese compuesto. Lo bueno es que cuando lo mandamos a Tucumán, hizo por suerte, este compuesto que se denominó Pegasus, está la mitología, la directora de Tucumán, tenía la habilidad de activar los receptores dopaminérgicos, y a su vez esto tenía una actividad antibiótica baja frente a gram positivo y gram negativo, tenía la propiedad antiagregante y antiinflamatoria también en modelos celulares. Lo bueno es que salió una patente de todo esto, y el Pegasus final mantenía la propiedad antiinflamatoria y antiagregante y propiedades también antioxidantes de la doxiciclina, y no inducía ni apoptosis ni afectaba a los lisosomas, y estimulaba obviamente los receptores dopaminérgicos. En este sentido dijimos, tenemos que ir por este camino, y lo que hizo Agustín fue ensayar distintas longitudes desde el linker para obtener nuevos Pegasus de distintas longitudes en una metodología análoga, pero cuando mandamos a Tucumán no había mucha diferencia entre tener un linker más largo o un linker más corto en lo que eran las propiedades finales, pero sí, el tener más largo hacía que no atraviese tan eficientemente la barrera hematocefálica. Por lo tanto, nos quedamos con el que ya habíamos sintetizado. Agustín sigue trabajando en otros proyectos también con respecto a la doxiciclina, pero no viene al caso. Y ahora sí, al modo de conclusiones finales. ¡Ay, vuelvo a apagar! En el área de los polímeros conseguimos justamente sintetizar poliésteres poliuretanos usando diácidos y diones de la biomasa. Conseguimos también obtener homo y copolimerizaciones también mediante métodos radicalarios de primero modelos que eran similares a los que presentes en la lignina, y luego extender esa metodología hacia la lignina. Se observó que en ambos casos que las TG variaban, y tenía que ver, esta variación de la TG tenía que ver con el volumen hidrodinámico de cada uno de los polímeros. Y en el compuesto bioactivo conseguimos, tener distintas acridonas que mostraron propiedades interesantes, y que luego la idea es unirlo mediante linkers que ya están sintetizados a plataformas de polímeros comerciales. Y en el caso de las tetraxiclinas, ya tuvieron una serie de compuestos que llamamos Pegasus. Y ahora estamos trabajando en otros temas similares. ¿Qué es lo que esperamos a futuro? Bueno, primero que a nivel personal me gusta mucho esto de que no sea algo tan abocado a un único área, sino que interrelacionar con distintas áreas. Por eso siempre estoy de acá para allá buscando quién me haga esto, quién me haga lo otro, porque me parece que es donde mejor fruto sacamos entre todos. La idea es ampliar justamente la síntesis de polímeros a otros compuestos para ver si podemos efectivamente tener esa absorción, por ejemplo, de asfaltero. Va a ser Sibel la que nos va a trabajar con nosotros en las pruebas biológicas para dirigir nuevamente la tesis y redirigir la tesis y la estrategia sintética de lo que es la tesis de Emilio. Vamos a continuar el trabajo sobre derivados de doxiciclina ya con otras finalidades de la enfermedad de Parkinson. Y en algo que empezamos a hacer en conjunto con la doctora Repeto es que ella notó, por medio de que hizo varios servicios a la industria, que había una gran necesidad desde la industria del PVC en tener un problema con el plastificante que se usaba para el PVC. Entonces ella notó que siempre venían los ensayos y que tenían un problema de migración.
Y ella me dijo, ¿por qué no venís y planteamos un proyecto en el cual le optimicemos este producto que ellos necesitan como plastificante, le optimizamos la síntesis de manera que no tengan tantos productos secundarios, y entonces eso después es factible de ser transferido, y además uno se siente que a veces cuando uno puede dar una solución a la industria es mejor. Es así que planteamos un proyecto, todo a partir también del aceite de soja, que es lo que se usa como un derivado del aceite de soja como plastificante, y bueno, ojalá salga, porque nos permitiría empezar a trabajar más en ese sentido. Bueno, no tengo más que agradecer por la invitación, agradecer a toda la gente, porque a lo largo de mi carrera me he cruzado con gente muy valiosa, tanto en orgánica como en inorgánica. Bueno, Fabio, que me iniciaste en la parte de los polímeros, aunque sean macrociclos. A Martín, que siempre estuvo muy dispuesto a hacernos todos los GPC, al igual que Gaby todos los DRX. Martín se nos va, hay un tema, gran pérdida para Sidecar. Y bueno, no, gracias a todos los que vinieron acá a escucharme. Espero no haber hablado tan rápido como creí. Bueno, agradecemos a Verónica, te agradecemos, Vero, por la charla. Y bueno, preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. Los poliésteres, Sí. los poliésteres poliuretanos, vos los vas protegiendo o desprotegiendo. Sí. ¿Pero no tenés un cierto grado de ramificación o crosslinking? No, porque el problema que tenemos es que la unión éter que estamos usando, ese bencilo, es muy difícil de eliminar. Y fue lo que nos está generando todos los problemas de la desprotección. Así que mi idea principal era cambiarlo por algún otro grupo. Incluso lo que ahora estoy trabajando es en usar el tartárico, por ejemplo, como diácido, que es un derivado de un hidrato de carbono, y esperar a ver que esos oxidrilos no me generen crosslinking. Claro. Sí, pero sí. Si no estuviera libre, se esperaría, pero ese bencilo no salta fácilmente, lamentablemente. Claro. Por eso después con Carlos decimos no usar bencilos, claro. Y empecemos a usar algo que sea fácilmente eliminable. Claro, gracias. Yo aprovecho y tenía otra pregunta más. La relación entre el TGA y el, ¿viste cuando se las azúcares con polimerizar con las azúcares de las ligninas? ¿El TGA aumenta cuando aumenta el peso molecular? No, aumenta, la TG aumentaba cuando aumentaba la proporción que había de monómero de hidrato de carbono. Y lo que nosotros asumimos, pero no sé, es lo que estamos trabajando para poder hacer el paper con Carlos, es que debe haber algún tipo de interacción o tipo puente de hidrógeno entre los residuos del hidrato de carbono que hace que esté más estable y que necesite más energía para generar la TG. Claro. Porque en el otro caso al tener más proporción de aromáticos, debe estar por pistaquín ubicándose más ordenadamente. Entonces debe deslizar. Brutamente, te digo, es como que me suena como que desliza más fácilmente. Claro. Pero no sé si es la razón correcta. Eso es lo que tenemos que terminar de hacer para poder mandar el paper de Carlos. Claro, tenés que hacer un modelado molecular. No sé. Si alguien está dispuesto a hacerlo, yo estoy más que feliz. Fabio. Una pequeña duda sintética. Cuando comenzaste a hablar de los poliésteres, te diste cuenta que tenés que poner un exceso uno de los monómeros para garantizar el grupo también. La pregunta es doble. Una es, ¿de qué orden es eso? No, le teníamos 1,5 a 1. 1,5 a 1 es esto más. Sí, por casualidad miraste qué efecto puede tener el grupo germinal sobre algunas propiedades del polímero. No sé si. No, porque como lo hicimos muy a lo orgánico, vos sabés que acabamos muy siguiendo las rutas, entonces empezamos. Sinteticemos el poliéster. No, tiene todavía extremo terminal. Vamos a ponerle más cantidad de monómero para que termine en dión. Entonces nunca hice la polimerización de ese poliéster que tenía terminación ácida con el poliuretano. Mi idea es que en algún momento lo que yo tendría que haber hecho, pero esto ya pasó en su momento, era polimerizar las tres cosas conjuntamente, que es lo que suelen hacer la gente de materiales. Una vez los papers de materiales te meten uno a uno y ponen a polimerizar y algo sale. Pero no sé, a mí me gustaba más el orden, para asegurarme de tener una zona de blanda bien clara, de cierto peso molecular, y después una rígida y que aumente. Pero sí vi eso, que mezclaban todo, me sorprendió eso, lo de materiales que mezclan así. ¿Otra pregunta? Por acá. Leila. Voy a mirando tu charla. Gracias. Si estabas pensando en la parte de reemplazar esa parte rígida de los poliésteres con algún otro derivado de la biomasa. En algún momento pero no me dio muchos resultados. Queríamos partir de un aminoácido y el aminoácido con tratamientos con CDI podía darnos el isocianato mediante unas modificaciones químicas. El isocianato que provendría de
un aminoácido natural. No tuve los mejores resultados hasta el momento y digamos que por eso corté la ruta sintética. Pero si la idea era reemplazar esos comerciales, que sí, siguen siendo de derivados del petróleo, por algo que sea de la biomasa. Pero cuando ya empezás a jugar con los centros asimétricos, estamos con la protección y desprotección, se me complica un poco. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Verónica. Gracias por todo.